Hola, soy Franco Acosta. Desde hace ya algunas semanas en nuestro país se viene agravando un lamentable incendio en Epuyén, Chubut. No es el primer incendio intencional, ni tampoco va a ser el último. La propia justicia local afirmó que aquel incendio fue intencional, pero no se conocen los culpables. Bueno, un grupo de nazgûl sí dice conocerlos. Según estos impresentables, la Patagonia se prende fuego culpa de, entre comillas, los judíos. Pero ¿de dónde viene esta erradísima idea que ahora más que nunca está teniendo visibilidad? Para hallar la respuesta tenemos que ir a distintos períodos históricos. En primer lugar vamos a abrir la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, y más específicamente libros bíblicos como el Pentateuco de Moisés, Josué o Jueces. Allí se cuenta cómo Dios le prometió una tierra muy fértil a los israelitas. Acá me interesa detenerme un segundo. Me da risa que estos neonazis con el sombrerito de aluminio en la cabeza ni siquiera saben distinguir entre cuatro palabras, que tienen 5 significados: israelitas, israelíes, judíos y sionistas. Vamos por partes. Los israelitas son los habitantes del antiguo pueblo de Israel. Este pueblo, según la Biblia, desciende de Jacob. Este Jacob es nieto de Abraham, y este último proviene de la descendencia de Noé, sí, el del arca. Este tal Jacob estaba re en pedo y dice que luchó contra un ángel. A partir de ahí Dios supuestamente le cambió su nombre de Jacob a Israel, que significa, entre comillas, el que lucha con Dios. Y este tipo tuvo muchos hijos, 12 en total. El lore es muy largo e interesante, pero de estos 12 hijos de Jacob descienden las 12 tribus de Israel. Vamos a decir que equivaldrían a provincias actualmente, aunque en realidad es más complejo. Como dije, Dios les prometió a los israelitas una tierra fértil. Esta se llamaba Canaán en aquella época. Hoy en día es la zona comprendida por Palestina y parte de Jordania. Allí habitaban pueblos como los amorreos o los filisteos. Una vez se muere Moisés, bajo el mando de Josué, los israelitas conquistan Canaán. En una batalla, por ejemplo, según la Biblia, Josué le pidió a Dios detener el sol para poder vencer a sus enemigos ese mismo día, y así lo hicieron. O sea, el viejo pueblo de Israel se estableció en base a una conquista, ordenada por el mismísimo Dios, y allí se establecieron las 12 tribus. Estas obviamente entraron en guerra más de una vez, y en la Biblia se interpreta como un castigo divino. La tribu que estaba más al sur del viejo pueblo de Israel era Judá, nombre de uno de los hijos de Jacob. A ellos se les denominó judíos. Un neonazi va a ver esto y creer que por eso, entre comillas, quieren la Patagonia, porque originalmente vivían en el sur. Es una pelotudez, pero así argumentan estos loquitos. Alrededor del año 721 a.C., los asirios conquistaron Canaán, eliminando a todas las tribus, menos Judá, la del sur, que había sido la más fiel a Dios. Como dato curioso, según la Biblia, Dios envió un ángel exterminador para, y cito, matar a 185.000 asirios, de modo que estos no pudieron avanzar sobre el sur de Israel. El punto es que de las 12 tribus originales, solo quedó Judá, que era la más grande y próspera. Los habitantes de las otras tribus fueron llevados como cautivos y se disolvieron. Pero después de esto los judíos, o sea los de Judá, pecaron a lo loco, y Dios dijo: me hinché las pelotas. Entonces 200 años más tarde llegaron los babilónicos liderados por Nabucodonosor II, y Judá también cayó. Pero a los judíos los trataron de bien en comparación con cómo habían tratado a las otras tribus, que para ese punto ya habían sido disueltas, mientras que los judíos se mantuvieron unidos e incluso luego los dejaron volver a Canaán. Pero años después llegaron los griegos y luego los romanos. Medio Oriente en general fue un quilombo de etnias. En ese contexto, los judíos comenzaron a ser desplazados, y muchos fueron a Europa o lo que hoy en día es Rusia. Entonces los judíos pasaron de ser los habitantes de la tribu de Judá del viejo pueblo de Israel, a ser una etnia dispersa por el mundo, como digo, sobre todo Europa y Asia. La confusión viene porque esa misma palabra denomina a la religión, pero son cosas distintas. Por ejemplo, Javier Milei desciende de una familia italiana y es católico, pero puede convertirse al judaísmo en tanto religión. O puede haber un tipo de apellido Hoffman que sea étnicamente judío, pero a la vez cristiano. Ahora vamos por las últimas dos palabras: israelí y sionismo. Para esto sí venimos más acá en el tiempo. Vamos primero por lo más simple. El israelí es el habitante del actual Estado de Israel, distinguido a propósito del israelita bíblico. Por último, el sionismo es un movimiento político creado por judíos para lograr establecer un Estado judío. La palabra Sion se refiere a una parte geográfica de Jerusalén que funcionaba como centro espiritual del viejo pueblo de Israel. El sionismo en tanto movimiento político nace a finales del siglo XIX.
Esa época está caracterizada por un creciente antisemitismo. Abro paréntesis, a los judíos se les denomina semitas, porque descienden de Sem, uno de los 3 hijos de Noé. A Argentina llegaron muchos judíos perseguidos, ya a finales del siglo XIX, mucho antes del pintor austríaco. De hecho, la aceptación de los judíos en el país fue motivo de disputa política. Por un lado, Julio Argentino Roca estaba a favor, y por otro lado Domingo Faustino Sarmiento, expresidente, abiertamente racista y antisemita, estaba en contra, y abogaba más por la inmigración de ingleses y franceses. La cuestión es que, frente a las crecientes olas de nacionalismo, que trajo aparejado este antisemitismo, en tanto los judíos eran vistos como los gitanos, una etnia sin nación, fue que surgió un nacionalismo judío, o sea el sionismo. El principal exponente del sionismo fue un húngaro, Theodor Herzl. Este tal Teodoro publicó en 1896 un libro llamado El Estado Judío, donde decía que la única solución frente al antisemitismo era que los judíos se vayan y funden su propio Estado. A partir de este libro surge todo un debate dentro del sionismo. Por un lado hay un grupo tradicional, que es el que terminó triunfando, que consideraba que el Estado judío debía fundarse en la misma zona donde había estado el Israel bíblico. De hecho, pocos años después que Teodoro publique el libro, muchos judíos se pusieron en contacto con el Imperio Otomano para llevar a cabo la idea, pero los turcos no le dieron bola, lo harían recién Estados Unidos e Inglaterra luego de la Segunda Guerra. Pero dentro del sionismo había otro grupo, los territorialistas, que consideraban que aquel Estado judío debía establecerse, pero no necesariamente en la vieja Canaán, o sea la actual Palestina. Entonces pensaron en lugares relativamente deshabitados del mundo. ¿Cuáles eran las opciones? Estas iban desde Uganda, que en realidad es Kenia, hasta zonas frías como Siberia, partes de Canadá y la Patagonia. Para completar esto, en 1891 un tipo llamado Hirsch, no pienso pronunciar todo eso, fundó la Asociación de Colonización Judía. Su objetivo era facilitar la llegada de judíos a Estados Unidos, Canadá y Argentina, los 3 países más prósperos de América. En nuestro país Julio Roca aceptó la llegada de judíos, que se expandió tanto que Argentina terminó siendo uno de los países con más judíos en todo el mundo. Vale aclarar que esta, entre comillas, colonización, nombre de la asociación mencionada, no se refiere a una conquista hacia otro estado, sino que refiere a colonias agrícolas. De hecho, en Argentina se llegó a hablar de gauchos judíos. Pero bueno, los sionistas territorialistas son los que menos influencia tenían, y rápidamente ganan los sionistas tradicionales, que querían, y lograron, fundar el Estado judío en Palestina. Como dije, Estados Unidos e Inglaterra son los que más apoyaron esta iniciativa, y vía ONU lograron establecer dicho Estado entre 1947 y 1948. Pero para este punto la idea de que, entre comillas, los judíos nos quieren robar la Patagonia ni siquiera había empezado. Entonces, ¿quién inventó la teoría conspirativa del Plan Andinia y con qué intereses? A pesar de que muchos nazis llegaron a Argentina luego de 1945, sorprendentemente no fueron ellos, no fueron los Adolf Eichmann o los Joseph Mengele, tampoco el expresidente Juan Domingo Perón, al que muchos acusan, falsamente, de ser nazi. Hay que desmitificar esto. Perón tuvo muchos errores, pero no fue nazi, sino todo lo contrario. Perón fue de los presidentes más sionistas del país. Fomentó la participación de judíos en la política y combatió abiertamente al antisemitismo. Perón reconoció a Israel como un Estado legítimo ya en 1950, es decir, solo 2 años luego de su establecimiento. Y mediante la Fundación Eva Perón fue enviada ropa, comida y medicina a campamentos judíos. En Jerusalén existió el Bosque Presidente Perón, inaugurado en 1955 como símbolo de la amistad entre Argentina e Israel, y específicamente por el apoyo del gobierno peronista durante los primeros años de existencia del Estado de Israel. Es difícil saber quién fue el que empezó con el delirio del Plan Andinia, pero uno de los candidatos a ser el autor de esta teoría conspirativa es un tal Walter Beberalgi Allende, un antisemita y antiperonista. En 1948 Perón lo metió en cana. Más tarde Allende salió, luego de ser torturado, según afirmó. Y Perón, vía Congreso, y a través de la Ley 14.031, le quitó la ciudadanía a Allende, siendo el único caso de privación de la ciudadanía en este país. El punto es que este Allende fue de los primeros en hablar de un plan Andinia. No voy a decir que uno de los motivos de Perón para encarcelarlo y luego quitarle la ciudadanía fue el antisemitismo extremo que tenía Allende, pero casi. Recién dije que Adolf Eichmann no creó la idea del Plan Andinia, pero sí sus descendientes la promovieron, obviamente nazis también.
Ellos quedaron recalientes con la Mossad, el servicio de inteligencia judío, cuando en 1960 se lo llevaron detenido. Encima al otro año lo condenaron con pena de muerte por sus crímenes de lesa humanidad en la Alemania nazi. Entonces fundaron el Frente Nacional Socialista Argentina y fueron de los primeros en promover la mentira del Plan Andina. O sea que a mediados de los 60 se puede hablar de que ya había locos hablando de este Plan Andina, pero ya existía el Estado de Israel desde hacía 20 años, entonces carecía de sentido todo, pero bueno, por algo son neonazis, nada tiene sentido. Lo preocupante es que en los últimos años este delirio se expandió en todas las direcciones, ya no es un discurso levantado únicamente por los cometraba de los Biondini, que insólitamente se presentaron a varias elecciones en Argentina. Ya no es un discurso de marginados sociales como Santiago Cunio. No. Ahora hay cientos de miles de troscos y kirchneristas que se comen este chamullo. Y peor aún, gente que ni siquiera le interesa la política ya lo toma por cierto. Lo curioso es que, gubernamentalmente hablando, quien más bola le dio a este delirio fue la propia dictadura de Videla. Muchos judíos que eran llevados a centros clandestinos de detención, eran interrogados respecto al Plan Andina. Yo creo que esto se reavivó ahora porque ya cansa la DAIA metiendo denuncias por antisemitismo en casos absurdos. Pero lo que hace la DAIA con los judíos, es lo mismo que hacía el INADI con los homosexuales o trans, o el Ministerio de la Mujer. Si se quiere, estos organismos tienen orígenes nobles, pero son llevados al extremo, y utilizados políticamente para perjudicar a unos y encubrir a otros. Entonces si haces un chiste sos un re machista que merece desaparecer, pero si siendo presidente la cagas a palo a tu mujer no pasa nada. Volviendo al tema que estaba hablando, otro motivo de este odio contra los judíos, posiblemente se debe a que el presidente Milei ha roto mucho las bolas con el tema del judaísmo, lo que puede llegar a molestar a algunos. Igual los que más se quejan de esto son los mismos que en 2018 cagaban en las iglesias y pintaban sus paredes con mensajes violentos. Después de la pandemia mágicamente son todos hipercatólicos, esto último entre comillas. Cada vez que hay un incendio en la Patagonia, sale una horda, cada vez más grande, a decir que, entre comillas, los judíos vienen por nuestra Patagonia. Me pregunto qué habrán dicho cuando se prendió fuego Corrientes o Córdoba. Aparte, ¿por qué habría un plan judío para robar la Patagonia y no un plan judío para robar Kenia o Canadá? Digo porque eran los destinos alternativos si el Estado de Israel no se establecía donde tradicionalmente estuvo. Me da risa que hay descerebrados kirchneristas que presentan como pruebas irrefutables de la existencia del Plan Andina, atentis, una cuenta de Twitter con ese nombre, o el video de un pelotudo jodiendo a unos turistas arriba de una montaña. Para concluir, digo que ojalá pronto los incendios se apaguen definitivamente, que el gobierno nacional restablezca los fondos para controlar el fuego y que los que iniciaron este incendio terminen en cana. En fin, hasta acá el video de hoy, ojalá deje de repetirse esta pelotudez delirante del supuesto Plan Andina, es tan fácil como dejar de informarse por reels de Instagram. Pero bueno, nos vemos en la próxima.